Hola chicas, vamos a empezar hoy ya con la prueba chi cuadrado, ¿sí? El chi cuadrado quiero que se fijen en cómo se lo representa, es como una X, pero esta primera parte tiene una cierta ondulación, ¿sí? Y luego cruzamos. Esa es mi prueba chi cuadrado, ¿ok? A ver, la prueba chi cuadrado es un test de hipótesis, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar o para qué nos sirve la prueba chi cuadrado? Es para ver si dos conjuntos de datos que me están dando son dependientes o son independientes entre sí. Ahora, la prueba chi cuadrado se basa en la independencia de estos dos conjuntos, por lo tanto, lo que vamos a utilizar o la palabra que vamos a usar va a ser el de independientes. Entonces, para hacer la prueba chi cuadrado, nosotras vamos a hacer unos pasos, sí, que son los que siempre debemos seguir. En este primer video les voy a indicar los pasos y luego vamos a hacer un ejemplo para que vean a qué me refiero con cada uno de estos pasos, ¿ok? A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a ver el paso 1. El paso 1 es escribir la hipótesis nula. La hipótesis nula la vamos a representar como H sub O. Y la alternativa la vamos a representar como H sub 1. ¿Ok? Vamos ahora a definir qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos indica que los conjuntos son independientes y la hipótesis alternativa, que es H sub 1, nos indica que los conjuntos no son independientes. ¿Ok? Ya, vamos a ir viendo de una vez con un ejemplo este primer paso. Entonces voy a ponerles aquí un ejemplo que me dice, se entrevistó a 100 personas fuera de una tienda de chocolate para averiguar qué gusto de crema de chocolate prefieren. Los resultados se muestran en la tabla clasificados por sexo. Entonces fíjense, tengo aquí hombres y mujeres, tengo unos totales, tengo frutilla, café, naranja, vainilla y los totales. Ok. Esta va a ser la tabla que siempre debemos tener o a la que debemos llegar en la prueba de chi cuadrado. Esto de los totales nos va a servir después, pero la que me interesa es únicamente dónde están los datos, es decir, sin los totales, ¿ok? Y esa tabla es la que yo voy a ingresar en mi calculadora, ¿ok? Ya, vamos a ver cómo plantear primero la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Acordémonos que la hipótesis nula me dice que indica que los conjuntos de datos son independientes, entonces tiene que estar la palabra son independientes. Ya. ¿Qué conjuntos de datos? Los dos que yo tengo aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Este va a ser siempre el primero que vamos a colocar y si depende o no de el que esté acá. Entonces, el gusto en la crema de chocolate o el gusto en el sabor de la crema de chocolate es independiente de qué? Del sexo. ¿Ya? Entonces pongo que este conjunto es independiente del conjunto de acá. El gusto de la crema de chocolate es independiente del sexo. Con eso he puesto la hipótesis nula. Ahora tengo que poner la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa va a ser exactamente igual a la de acá, pero en lugar de poner es independiente, pondré no es independiente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ver cuál de estas dos hipótesis es la verdadera según los datos que yo he obtenido acá. Entonces, cuando yo haga este proceso, vamos a ver cuál de las dos hipótesis aceptamos, ¿sí? Y ver cuál de las dos es real. Si es que el gusto de la crema de chocolate es independiente del sexo o si no es independiente del sexo, ¿ya? Con eso hemos cumplido el primer paso. Vamos ahora a ver el segundo paso. El paso 2 me dice calcular el estadístico chi cuadrado, ¿sí? Calcular los datos colocar los datos en una tabla de contingencia donde están los datos observados. A ver, esto es súper importante. Eso es lo que yo les decía aquí. Esta es una tabla ampliada. ¿Por qué es ampliada? Porque contiene los totales. La tabla de contingencia que me habla aquí es la tabla que contiene únicamente los dos conjuntos de datos con los datos que se han obtenido.
Sí, es decir, eliminando los totales. Elimino esta última columna y elimino esta última fila. Es decir, que la tabla de contingencia sería una de 2 por 4. ¿Ok? Ahora, ¿qué es súper importante aquí? Estos totales todavía no nos van a servir, pero sí los debemos tener. Ahora, fíjense que aquí me dice se entrevistó a 100 personas. ¿Qué quiere decir? Que se observaron estos datos afuera de una tienda de chocolate. Por eso estas son las frecuencias observadas. Acuérdense que las frecuencias observadas, mejor dicho, se refiere a quienes contestaron que cuántos hombres la frutilla, cuántas mujeres la frutilla, cuántos hombres la naranja, cuántas mujeres la naranja y así, ¿ok? Ahora, el estadístico chi cuadrado que nosotras vamos a calcular va a ser utilizando la calculadora, ¿ok? Entonces, generalmente antes de pedirnos el estadístico chi cuadrado nos saben pedir algo que es la frecuencia esperada, ¿sí? Que es la frecuencia esperada. Voy a darles la fórmula y luego les explico. Es la condición 1 sobre el total por la condición 2 sobre el total y por el total. Por eso es que aquí necesitamos los totales. Es decir, que los totales nos van a servir para poder encontrar la frecuencia esperada de alguna cosa. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere con esto de la frecuencia esperada? Vamos a ver aquí el literal B. El literal B me dice: muestra que la frecuencia esperada de mujeres que prefieren el gusto de frutilla es aproximadamente 16,3, ¿ok? A ver, este 16,3 quiere decir que voy a llegar a ese valor. ¿Y cuáles son las condiciones? La una condición se va a referir a este conjunto de datos y la otra condición a este conjunto de datos. Entonces, en este caso me dice la frecuencia esperada de mujeres, que sería esta primera condición, que prefieren el gusto de frutilla. Entonces voy a la frutilla y esta sería la segunda condición, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la frecuencia esperada. Vamos a ver siempre la fórmula que era el total de la primera condición sobre el total. Entonces vamos a ver la condición 1. La condición 1 es que sean mujeres, así que voy a ver el total de mujeres que hay, es decir, 43. Por eso pongo 43 sobre el total de totales, que está aquí, que es 100. ¿Ok? Voy a multiplicar por la condición 2. La condición 2 es que le guste la frutilla. Entonces voy a ver la frutilla, veo el total, que es 38, y divido para el total de totales. Y vuelvo a multiplicar por el total de totales, que sigue siendo 100. Y esto me da igual a 16,34. Ahora me dice que es aproximadamente 16,3. ¿Por qué pone aproximadamente? Porque aquí está redondeando 3 cifras significativas, ¿sí? Pero si yo de aquí le redondeo 3 cifras significativas, pues será este valor de acá, ¿ya? Muy bien, ahora, una vez que a mí me piden, que ya me dan esto del valor esperado, ahora sí podemos calcular el valor del chi cuadrado. Entonces, a ver, aquí están los pasos que vamos a seguir para escoger para calcular el chi cuadrado. Este estadístico lo podemos calcular usando nuestra calculadora gráfica. Sin embargo, sí hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta fórmula de aquí, chi cuadrado calculado es el sumatorio de la frecuencia observada. ¿Cuál es la frecuencia observada? La que me dan como datos originales en la tabla. Menos la frecuencia esperada, que sería la que les indiqué cómo calcular, todo eso al cuadrado y sobre la frecuencia esperada. Aquí está, frecuencia observada, frecuencia esperada. Esta fórmula únicamente se la va a utilizar para las que van a hacer la evaluación interna. Ellas no van a calcular el chi cuadrado con la calculadora, sino usando la fórmula. Nosotras vamos a calcular en cambio con la calculadora, así que en la foto que les mande van a estar aquí los pasos, ¿sí? Estos son los pasos que nosotros tenemos para el chi cuadrado. Sin embargo, les voy indicando con la calculadora, ¿ok? Vamos a ver. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos recordar que lo que vamos a ingresar es la tabla de contingencia. Entonces, a ver, vamos a ir a la calculadora con los siguientes pasos. Menú, estadística, ¿ok? Bueno, yo tenía aquí algunos datos que los voy a borrar, no los necesitamos por ahora. Ya, primero, ¿cuál va a ser el paso 1? Escoger la opción de chi. Entonces,
¿Qué es esto? Es una prueba, por eso pongo test, luego pongo chi, ¿ok? Ya, ahora, ¿qué estoy relacionando yo? Dos conjuntos de datos. Como son dos conjuntos de datos, pongo two-way, ¿ya? Entonces, fíjense, me dice, en la matriz A vas a poner los valores observados y en la matriz B se van a poner los valores esperados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ingresar la matriz, pongo ingresar la matriz, ¿ok? Yo aquí he tenido una matriz guardada, pues la borro, tiene que estar todo borrado antes de hacer cualquier prueba chi cuadrado. ¿Qué es lo que me decía antes? Que en la matriz A van a estar los datos observados. ¿Cuáles son los datos observados? Pues los que me dan como dato. Entonces, me señalo en la matriz A y voy a poner la dimensión. ¿Qué dimensión? Siempre ponemos primero las filas, que serían 2 por 4. Entonces pongo una de 2 por 4, ¿sí? Y fíjense que ya me sale aquí la matriz y voy a ingresar los datos que tenía. 23, 18, 8, 8, tengo 15, 6, 12 y 10, ¿ya? Fíjense que los datos que yo acabo de meter son los de la tabla de contingencia, es decir, sin los totales, ¿ya? Una vez que yo pongo esto, quiere decir que ya se grabó, pongo exit. Fíjense que se grabó matriz A, 1, 2 por 4, ya está grabada, salgo y regreso a la prueba chi cuadrado. El momento que voy a la prueba chi cuadrado, bajo hasta que me salga ejecutar y pongo calcular. Y fíjense que ya me salen estos tres valores. El valor del chi cuadrado ha sido 6,88. P es la probabilidad, que ha sido de 0,0758, ya redondeándole a tres cifras significativas, y df es igual a 3. Ya les explico qué es df. ¿Ok? Entonces fíjense que solo en la calculadora yo ya puedo sacar estos tres valores, ¿ya? Ahora, vamos a seguir con los siguientes pasos. El paso 3 es el cálculo del valor crítico, ¿ok? Ahora, antes de esto tenemos que, antes de ver qué es el DF, yo voy a ver qué es un nivel de significación. El nivel de significación se da en los exámenes y se utiliza el valor de 1, 5 y 10. ¿A qué se refiere este nivel de significación? Va a ser el posible error que nosotras podríamos cometer dentro de nuestra prueba de hipótesis o nuestra prueba de chi cuadrado. Es decir, que dentro de los datos que yo doy podría equivocarme un 1%, un 5% o un 10%, ¿ok? Y vamos a ver ahora sí que son los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan basándonos en la tabla de contingencia, es decir, sin los totales. ¿Y cómo calculo yo? El número de filas menos 1 multiplico por el número de columnas menos 1. Entonces vamos a ver acá. ¿Sí? Y quiero que se fijen, ¿no? Grados de libertad. Número de filas. ¿Cuántas filas tengo? 2. Por eso pongo 2 menos 1. Multiplico por ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, menos 1. Entonces, 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 1 por 3, 3. Los grados de libertad son 3. Y quiero que se fijen que aquí también me salió de f igual a 3, ¿ok? Ahora, ¿por qué vemos la fórmula? Porque muchas veces en las pruebas no me diga los grados de libertad, sino que me dice demuestra o muestra cuáles son los grados de libertad. Cuando me pide demostrar o mostrar, a lo que se refiere es que yo debo poner la fórmula, ¿ya? Ahora, aquí ya está el chi cuadrado calculado, que era el 688, que era el que nosotros teníamos aquí, ¿ya? Ahora, el valor crítico en los exámenes se va a dar. Entonces quiero que vean acá, aquí me dice, vean, el valor crítico es igual a 7,815, me va a dar un valor crítico, ¿ok? Eso va a estar dado siempre. Entonces,